Desde el Arca del Sol desplegamos sin censura la ciencia del alma que nos estudia. En este vídeo damos algunas pinceladas sobre la magia, la intercesión divina y la red sobrenatural, la realidad detrás de la vida ordinaria, de la obnubilación egoico-mental y de los parámetros del materialismo. Está el juego de la conciencia, una, y el sustento del amor incondicional. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué esta serie sobre la ciencia del alma? Es porque la vida es un milagro, que hay que vivir como tal y celebrar, pero la conciencia dominante actual te miente y te encierra, te anula y enferma, te mata. Como ser humano integral, nuestros pensamientos deben volar tan alto como las águilas. Palabras del líder espiritual, Alce Negro. Pero como vieron estos grandes jefes espirituales nativos norteamericanos, el hombre blanco ha liderado la avaricia, la lengua viperina, la indiferencia por el otro o la competición y la envidia. El monstruo bicéfalo del hombre abstracción, que extermina el poder creador y el fluir de la vida según la ley de amor, en favor de la tiranía petrificadora, razonante, administradora de muerte. Son el interventor o controlador y el trastornado, que representa su otra cara, el descontrol. Resulta arduo seguir una gran visión en este mundo de oscuridad y sombras variables en las que el hombre se extravía. Palabras de Alce Negro. Era difícil sostener esa visión la visión de un mundo espiritual y de una misión espiritual en un mundo de una conciencia imperante totalmente opuesta. Dice, el pueblo se desesperaba, se me antojaba pesado y oscuro, tan pesado que parecía imposible levantarlo y tan oscuro que no se podía hacer que viera. Tomamos entre muchos, por desgracia, el vívido ejemplo de Alce Negro, porque en las circunstancias de la amenaza y violencia del hombre ego, de la civilización materialista que les aniquiló, conoció el poder depresor de sus estructuras en cuanto a la savia espiritual. Pues él era un hombre canal, y ese corazón desesperado o corazón furioso, según las traducciones que decían, ¿no? Por esos actos espiritualmente destructores, como cuando prohibieron la danza de los espíritus. Y esta misma sensación es la que conocemos quienes hemos sentido el poder espiritual sanador, tanto invadirnos, precisamente tras haber regresado al alma boba, al margen de la corriente general, y tras mucho peligro social y acoso. Ya sabéis de esas cargas de pensamiento colectivo, esas nubes de las que hablaba Leadbeater muy bien, también funciona en el sentido contrario. Esa depresión y esas descargas por una falta de fe colectiva, de verdadera interrelación, de gran soledad o de enfrentamiento intrínseco. Tanto decía invadirnos cuando hay fe, como abandonarnos por esa incredulidad, esa violencia, siempre materialista, quiere decir de un tipo u otro, desde el entorno, así como la gran dificultad de consecución de una tarea que no es individual y que siente uno con fe, la siente con urgencia espiritual. Ya sabéis de esas cargas de pensamiento colectivo, esas nubes de las que hablaba Leadbeater muy bien, también funciona en el sentido contrario. Esa depresión y esas descargas por una falta de fe colectiva, de verdadera interrelación. En 2 ocasiones las palabras de Alce Negro me han conmovido tanto más cuanto que resuenan con este tipo de experiencia de la que estoy hablando, y bajo ese gran efecto
ese efecto de gran violencia por la misma causa. Una fue cuando el hombre blanco prohibió la danza a los espíritus, en la que precisamente Alce Negro había recobrado fuerza vital y visión y poder sagrado tras estar como muerto por la situación deplorable de su pueblo. Y la otra cuando tuvo más contacto con nuestra civilización al embarcarse con ese espectáculo de Buffalo Bill. Vamos a leer estas palabras resumidas. Y los Wasichus hicieron entonces otro tratado para arrebatarnos casi la mitad de la tierra que nos quedaba más lejos. Estábamos enjaulados y no podíamos evitarlo. Durante el tiempo que pasé al otro lado del agua grande, mi poder se extinguió y andaba la mayoría de las veces como un muerto que se movía de aquí para allá. Apenas lograba acordarme de mi visión y cuando lo recordaba era como si fuera un sueño tenue. Permanecimos allí durante todo el invierno presentando nuestro espectáculo a muchísimos Wasichus. Me gustaba nuestra parte, pero no la que representaban los blancos. Llegué a habituarme a aquello, pero fui convirtiéndome en un hombre que jamás tuviera una visión. Estaba como muerto. A continuación precisa, y mi pueblo parecía haberse perdido y pensé que acaso nunca volvería a encontrarlo. No descubrí nada que ayudase a mi gente. Me di cuenta de que los Wasichus no se preocupaban unos de otros como hacía mi gente antes de que se rompiera el aro de la nación. Si podían, se quitaban las cosas mutuamente, y así había algunos que tenían de todo, mucho más de lo que podían llegar a usar, mientras muchísima gente carecía de lo indispensable y quizá podía llegar a morirse de hambre. Habían olvidado que la tierra era su madre. Sí, nos veían habitar casas cuadradas y grises, como decían, cuando los círculos nada hacían sin darle la forma de un círculo entre los indios, porque remite directamente a la sacralidad, a la familia una, de animales, aves y plantas. Todo esto no lo alcanza nuestra ecología. En fin, esto de los círculos también, vemos como cualquier rencilla egoica bloquea completamente la reunión libre, de manera general, círculos de sanación realmente libres. Y el nivel de inconsciencia ni siquiera permite ver la gravedad de esta deserción generalizada. Y bueno, hemos tomado este ejemplo de Alce Negro finalmente porque de manera general es equivalente lo que siente el corazón de un hombre del Sendero Rojo, como fue este líder espiritual, frente a la civilización materialista, que la del poeta, entendido como canal o amante de belleza y sabiduría, o hombre de conciencia primitiva, como un disidente de alma, disidente efectivamente de Rimbaud. En tiempos de Rimbaud ya se decía, ¿no? Ya se había convertido a los voyants, que son los veedores, los que ven, en voyous, en los gamberros, ¿no? Y todo esto es así en Europa desde hace muchos siglos. Nos es, desde luego, muy significativo hablar de la experiencia de Alce Negro, porque en mi propia experiencia vital, el ritual Reiki me permitió no solo hallar la fuente de sanación y el poder que llamaría Alce Negro de Wakantanka, e incluso la entrada del arco iris, sino a dignificar una vida sencilla y primitiva y hacer ese paso del museo y de la letra muerta al rito vivo en la cotidianidad misma, lo cual es vivir realmente, deseando extenderlo a las más personas posibles en una comunidad, concretamente en un arca o una fraternidad de sanadores. Y le llamo Reiki KRS para sacarlo del uso y entendimiento propiamente occidental, precisamente, pues pondré las palabras de Alce Negro para decir lo que he sentido desde siempre. Dice: curé a muchos gracias al poder que se canalizaba a través de mí. Desde luego no era yo el sanador, no. Era un poder del mundo externo, y las visiones y ceremonias no habían hecho de mí más que un agujero a través del cual el poder llegaba a los bípedos. Si pensaba que se debía a mí, el agujero se cerraba y era impotente. No cometía más que necedades y torpezas. Lo mismo que entonces, la Iglesia sataniza. E incluimos la nueva Iglesia de los cientifistas, pero igualmente el mercado terapéutico. Así que estamos apañados. Pero vamos a ver lo que ocurrió en este sentido a Alce Negro.
La familia del niño quería que mi padre lo visitara porque habían oído que era un buen curandero, explica la hija de Alce Negro, Lucy Talks Twice. Al llegar vio al hombrecillo enfermo tendido en una tienda de campaña. Alce Negro se quitó la camisa, puso las ofrendas de tabaco en un lugar sagrado y comenzó a tocar el tambor y sacudió un sonajero. Pidió a los espíritus que curaran al niño con una acción verdaderamente poderosa, recordaba Lucy. Pero a 7 millas al sur de Payavia había una misión católica de jesuitas, llamada el Santo Rosario, y el padre Joseph Lindberner también acudió a ver al niño al que había bautizado. Como sabía que estaba muy enfermo, se apresuró a darle los últimos sacramentos. Cuando al entrar en la tienda vio la ceremonia pagana de Alce Negro, se puso furioso. Como Lucy contó, tomó todo lo que mi padre había preparado y lo arrojó a la estufa. También agarró el tambor y el sonajero y los tiró fuera de la tienda. Luego sujetó a Alce Negro por el cuello y gritó como si estuviera haciendo un exorcismo: «¡Satanás, sal!». Alce Negro ni siquiera intentó resistirse o discutir, sino que salió de la tienda. El túnica negra le dio al niño la comunión y la extrema unción. Luego limpió la tienda y rezó con él. Cuando terminó y salió de la tienda, vio que Alce Negro todavía estaba allí, sentado con aire desconsolado como si hubiera perdido todos sus poderes, contaba Lucy. Tal vez el pequeño padre se arrepintió de haber tratado demasiado bruscamente a un hombre que había querido hacer el bien al niño a su manera. O tal vez entendió que en ese momento en el alma del chamán estaba ocurriendo una fuerte batalla interior. El caso es que habló con él y lo llevó a la misión del Santo Rosario. Una vez allí, el pequeño padre le dijo a los otros jesuitas que lo lavasen y vistieran. Alce Negro recibió ropa de cama, una camisa, un vestido, una corbata, un par de zapatos y un sombrero. Después le dieron de comer y una cama para descansar. La sensibilidad ecuménica y multicultural de hoy nos haría juzgar al jesuita alemán como un fanático intolerante, pero Lucy repitió que su padre no estaba resentido en contra de él. Sintió que era nuestro Señor quien la había elegido para hacer el trabajo de la túnica negra. Brown recoge unas palabras sobre Alce. Alce Negro dice que lamenta que su reciente intento de revivir las tradiciones espirituales de los lakotas puede hacer enfadar a los curas, se refiere a los jesuitas de la misión del Santo Rosario, pero que su ira demuestra su ignorancia y que en cualquier caso Wakan Tanka está alegre, pues él sabe que es su voluntad que Alce Negro lleve a cabo esta obra. Antepasado mío, gran espíritu, eres único y nadie aparte de ti puede enviar las voces. Dicen que todo lo hiciste y que todo lo hiciste hermoso y bueno. Creaste las 4 regiones y los 2 caminos que se cruzan. Y estableciste el poder en el lugar en el que el sol desaparece. Los bípedos de la tierra están desesperados. Por ellos te suplico, antepasado mío. Me dijiste que el débil andará. Me llevaste en la visión al centro del mundo y allí me enseñaste el poder de renovar las cosas. Por el poder de la copa de agua que me entregaste, vivirá el moribundo. La hierba que me mostraste hará con su poder que el débil camine erguido. Por el sitio al que siempre se mira, el sur, aparecerá una virgen. Miradla, por el buen camino rojo, ofreciendo la pipa mientras avanza. Suyo es también el poder del árbol floreciente. Del lugar en el que vive el gigante, del norte, me has concedido un viento sagrado purificador, y por donde pase ese viento el débil se fortalecerá. Así me lo dijiste, a ti y a todos tus poderes y a la madre tierra acudo en busca de auxilio. Si ya fue tan difícil para un hombre de hace un siglo visitado por Wakan Tanka mismo, hasta el punto de que dudase de que fuese una persona digna de tal misión y que se preocupase finalmente ante los acontecimientos históricos de por lo menos que quedaran por escrito, por un lado, la revelación completa de su visión y por otro lado los rituales de las ceremonias sagradas de su pueblo. Pues imagínense un siglo después en nuestro mundo actual, en pleno corazón occidental, para cualquiera que se le haya abierto el acceso al mundo espiritual. El abismo que se abre entre los conocimientos que puede desplegar este acceso, por ejemplo, sobre la sanación y el entorno, los modos de vida, los modos de pensamiento, las relaciones humanas, es un contraste humanamente difícil de sobrellevar.
Sin duda, frente a algunos mediadores suelen haber estas reacciones. Algunas son maternales, pero ¿por qué se empeñará esta persona? ¿Por qué se lo pone tan difícil? Otros con carácter más afilado. Bueno, si toma responsabilidad de las consecuencias de sus palabras. Otros simplemente se ríen, les parece cursi. Otros se enfadan porque se creen insultados, malentendiendo palabras de otro orden, de otros planos, y directamente otros obran persecución viendo al demonio representado en ellas. Pero se olvidan que a menudo estos portadores de alguna verdad o de alguna misión o como se quiera decir, no lo han elegido, no han hecho ninguna estrategia, ningún cálculo, no se previenen, simplemente se impone y obedecen. La racionalización creciente de la civilización occidental ha hecho el efecto de un plaguicida o herbicida para la flora salvaje que amenaza el orden productivista. Dodds ya vio que la cultura griega antigua ya era decadente. No tenemos metafísica pura ni siquiera entre estos grandes pensadores de la antigüedad occidental. William Blake lo repetía a su manera, tomando la figura de Platón como, en cierto modo, contrapuesta, decadente respecto a la figura de Jesucristo. El ser contemplativo o místico parece una anomalía desde hace siglos y siglos, y no hay lugar social para lo desconocido, lo incomprensible, para el hombre libre. Aún así, el poeta con P mayúscula, el artista con A mayúscula, el artista verdadero, el filósofo hipostático o puro, el médico místico, los iniciados y altos iniciados incluso no han dejado de existir en la humillación o el anonimato, como, no sé, como aquellas flores que se abren paso entre el asfalto. Es evidente la relación entre el asesinato al poder creador del hombre y la cantidad creciente de sindrómicos, trastornados, psicóticos, integrados como tal, con tal etiqueta. El artista con A mayúscula no puede florecer en la asepsia y el juicio racionales. Encarna la transmutación de la basura saturnal, aquella bilis negra, en oro puro, si no se interviene de manera positivista. El hombre cerebral, para quien todo es o bien objetivismo encefálico, o bien su evasión, la fantasía, o su víctima, la alucinación psicótica, niega la realidad invisible a la que no puede tener acceso ya por su misma solidificación materialista y desviación de la fe o idolatría. En su ejercicio de arrogancia consustancial, niega pues la experiencia de hombres iluminados, de profetas, de sabios, de almas poetas, de visionarios, místicos, de toda tradición y época, conocidos o anónimos, y la verdad de las escrituras sagradas y de los relatos míticos. Pues ahí están, ángeles y dioses, divinidades menores y espíritus de la naturaleza, relacionados, por cierto, como es en el caso de los dáctilos que iniciaron a Orfeo, con la sanación, muy directamente. Se niega, pues, la salud, la medicina real. El hombre cerebral se impide la experiencia que tiene el hombre canal. Fíjense que niega, pues, la vida, porque la transcripción de esta experiencia del hombre canal es la de no poseer una vida personal, sino dejar brillar a través de tu organismo la vida misma, con V mayúscula. Yo estudié, como muchos, hasta los tuétanos, pero pongo mi sola inteligencia en haberlo tirado todo a la basura a partir de un momento. Y desde entonces canalizo palabras que aluden a realidades incomprendidas por el saber racional, a veces solo referenciadas arqueológica, antropológicamente, como museo de cosas muertas. Es decir, que nos encontramos con personas doctoradas hasta la coronilla, pero que son ignorantes de sí mismas y que pueden estar enfermas y en desarmonía con el cosmos. Porque estas cosas de las que estoy hablando
muchas veces nos hablan de nuestra psique, nos hablan de lo más profundo de nuestra alma, nos comunican remedios de medicina, nos comunican consuelos para el alma. Pondremos un ejemplo. La palabra aglauris. Dos cosas. Lo primero es que evidentemente estoy hablando de una palabra que era totalmente desconocida a mi nivel consciente. Y otra cosa es importante recordar que el hombre moderno ha aplanado el ser humano en una sola dimensión, que es la más aparente, es la de la alma vegetativa, hubiese dicho Aristóteles, ¿no? La de lo corporal, la de la materia desespiritualizada, en este caso. Y entonces los niveles que tiene de interpretación de la realidad y del cosmos por entero, dado la falta de profundización en su propia alma, la falta de conocimiento de sí mismo, también se han aplanado. Y normalmente los sabios lo dicen, que los niveles de interpretación, por ejemplo, de las escrituras sagradas son 4, ¿no? Y el más burdo sería el nivel, entender las cosas de una manera simplemente literal, porque después están el nivel metafórico, el nivel simbólico, el nivel arquetípico. Bien, así que cuando recibimos una palabra de esta manera, soplada por el daimon o como se quiera decir, canalizada, también nos puede estar informando a distintos niveles. Ahora veamos qué hemos podido encontrar en referencia a esta palabra. Aglauris era una ninfa o primera princesa de Atenas, hija del rey Acteo. Madre después, al esposar al hombre serpiente Cecrops, madre de Aglauro, junto a otras 2 hijas y Erixetion o algo así, un hijo, en torno a los cuales hay un mito de un significado seguramente profundo. Quiero decir, evidentemente profundo, pero que ya no podemos comprender. Aglauros, esta hija, fue una sacerdotisa de Minerva y había un santuario en una cueva de la Acrópolis y se le sacrificaba. En el mes Aphrodisium o cuando Atenas estaba en peligro, los militares, vamos a decirlo así, sacrificaban a esta diosa. Pero hemos perdido el sentido real del mito, lo que nos comunica metapsicológicamente, es decir, que ilustra de una manera muy profunda sobre nuestro drama psíquico en curso. Pero encontré una pista más interesante, teniendo en cuenta que el significado de esta palabra, que viene de aglaios en griego, que significaría esplendente, por lo visto, Aglaura también sería una diosa relacionada con, epónima, con una de las estrellas de las Híadas, y Aglaura se ha tomado a veces por el nombre de una constelación de brillo y esplendor que he encontrado que tenía que ver con esas Híadas y que por su aparición en el cielo entre diciembre y marzo, las diosas epónimas en relación con esta constelación las llamaban las lluviosas y eran a veces representadas con lágrimas, lo cual puede tener esta relación con lo de una ninfa de agua, ¿no? Con una náyade. El camino perdido del hombre cerebral es el camino iniciático, el del viaje del alma hacia el conocimiento verdadero, o gnosis y liberación. La inversa de la sustancia una, de la vacuidad plena, es esta multiplicidad de inanidad. La gnosis no es una adquisición para la persona, no va por caminos trillados, no da signos exteriores de privilegio social, etc. Pide todo lo contrario, transitar la noche oscura del alma, tomar la puerta estrecha, transitar libremente. Pero tenemos pasaportes, vallas, definiciones, diagnósticos, etiquetas, control mental, interceptando el fluir vital. Todo este etiquetaje por un afán diferenciador, yo cuerdo, tú loco, y la clasificación, todo propio del dualismo mental y todo lo socializante, la igualdad de derechos, la democracia, todos los valores de los dogmas de la modernidad post-revolución francesa, que en realidad son los del advenimiento del yo, de la liberalidad del yo y no de la libertad, liberados
no tanto del absolutismo, sino, como querían, del absoluto, de Dios. En fin, todo lo que destruyó lo secreto y lo espiritualmente elitista. En el cristianismo, la antorcha eterna de la gnosis es conducida por su ciencia interior o esoterismo. La vía del esoterismo, de hecho, es siempre genuina. Corresponde a la que parte realmente de la experiencia individual, desplegándose según la luz, es decir, plantada de veras como árbol de la tradición, revivificándolo. Entonces lo que ocurre es que la externalización del hombre moderno ha provocado la casi extinción de la vía gnóstica occidental genuina, porque en estas condiciones, más que encontrados, tenemos a buscadores espirituales y por lo tanto aplicantes de vías y métodos establecidos o gurús de cualquier clase, a menudo orientales, todo ello, vías, métodos, a gurús debido a nuestra historia religiosa, por ejemplo. En la vía hermética se genera, sin embargo, una fraternidad y una transmisión realmente espiritual, porque proviene enteramente del espíritu. Por ejemplo, conectar con hermanos del pasado en el tiempo que no sean desconocidos por nuestra persona en el presente contemporáneo. Y esta se hace desde el acceso individual a la causa fontal y por lo tanto a la ciencia sagrada y a todos sus servidores puros conectados en esta red espiritual. Verdaderamente somos unos auténticos alienígenas. Conéctate a lo divino que hay en ti. Nuestra asociación Arca del Sol, KRS, acompaña el movimiento de reeducación en la ciencia del alma y el retorno al culto al espíritu. Contemplemos de nuevo el ómfalos antes que mirarnos al ombligo, y así todo queda fácilmente purificado. Deja a los muertos ocuparse de los muertos y sus procesos cognitivos, y densifica el alma en conciencia. Aplastante occidente, veneno de odio a sí mismo, streamings de envidia, violencia aplastante de materia gris y ceguera confinante de encefalofálica genética. El rostro de un Satguru es la sola universidad de la vida y la palabra, el solo alimento del alma. Todo el resto es polvo, ataúd. Y esta claustrofobia de uno más solo uno otro, que se confían tanto como se violentan, que copulan por ser pareja y los niños como posesiones. Una jibarización auténtica de la existencia. Conéctate a lo divino que hay en ti. Conéctate a la fuente. Nuestra asociación acompaña el movimiento de reeducación en la ciencia del alma y retorno al culto al espíritu. Desde nuestro testimonio de luz, todo nuestro patrimonio. Ansiedad generalizada, el sinvivir del hombre occidental, es su desconexión a la vida, a lo divino en él. No se aguanta a sí mismo, se infla tanto como se deprime, no se encuentra, se exhibe tanto como se esconde, no se conoce. Se inventa, se encasilla, se compara y analiza, se construye. Enferma y no entiende por qué. Azar, calamidad, mala suerte, vergüenza personal. Y la medicina mental culpará a los genes para eludir la responsabilidad fundamental y a malignos agentes por causas ambientales. Pero entonces, ¿por qué no se lo toman en serio y médicos y afectados luchan por la causa y no la consecuencia? En todos los que se lucen aparecerá la sombra, porque el brillo verdadero viene del astro interior. Y el hombre conectado, el hombre sano, es simplemente diáfano. Escribía Maurice Magre, nuestro hermano de fuego, en la primera mitad del siglo XX, en su exquisito libro sobre las visiones divinas.
Existe en nuestros días un cierto peligro en hablar de ángeles y en mantener al respecto una conversación con naturalidad. La palabra ángel conlleva una evocación de orden eclesiástico absolutamente desprestigiada. La creencia en los ángeles es para la media de los hombres cultivados de nuestro tiempo sinónimo de inferioridad intelectual. Sin embargo, ¿acaso no merece más la pena compartir la convicción de Platón, de Plotino y de la mayoría de los grandes hombres de todos los tiempos y no estar de acuerdo con los profesores de ciencia moderna que no creen en el mundo invisible porque no tienen de él la experiencia directa? Hago un inciso aquí, permitiéndose el infinitamente mediocre lujo de directamente denigrar la ofensa de acusar a sabios y a visionarios místicos de sufrir dementes alucinaciones. Cierro el paréntesis. Los hombres han creído en todo tiempo en la existencia de seres inmateriales que vivían alrededor nuestro y que intervenían a veces en nuestras acciones. Los babilonios y los asirios creían en ellos. La Biblia está llena de ángeles. Los libros sagrados de la India están llenos de devas. La Grecia antigua está poblada de daimons. Y uno de los hombres más sabios y menos quiméricos de la humanidad, uno de los más alejados de lo sobrenatural, Sócrates, nos ha dado noticia del consejo en varias ocasiones recibido de su daimon personal. La creencia en las criaturas invisibles que viven alrededor nuestro es la creencia normal de la humanidad. Si en nuestros días hay un estado de ánimo de duda sobre este tema, es pasajero y se debe a la atracción reciente de una divinidad nueva, la ciencia, que se limita al testimonio de los sentidos. Esta divinidad que ha transformado las guerras en las calamidades espantosas que vemos, es entre todas la más cruel. Es también la más engañosa, haciendo un poco de bien por mucho mal. La soledad es el precio de oír a los ángeles y tratar con su daimon. El silencio interior y la apertura del canal de pureza es el requisito para ello. La indiferencia, la condescendencia, el desprecio o la persecución son la respuesta habitual, natural, de los hombres que viven en estado ordinario hacia un portador de verdad. Tremenda es la verdad en el mundo. ¿Cómo asesinaron a Jesús? ¿Qué temían exactamente los fariseos?, preguntó una joven durante la Semana Santa. Pues, ciertamente, no tenía posesiones. Su entrada triunfal, de hecho, en Jerusalén, el Domingo de Ramos, fue sobre un pollino, o sea, algo prácticamente ridículo. No tenía ambiciones políticas, aunque algunos le llamasen rey. También quedaba casi como un título ridículo, porque de hecho le seguía la chusma. Algunas mujeres sois santurrones, inofensivos, enfermos. Entonces, ¿por qué le asesinaron? Aunque blasfemara a oídos de los doctores de la ley. Hubiese dicho misa. ¿Qué temían exactamente? De un hombre solo, en túnica. ¡Ah! ¡Qué potencia! La verdad desnuda. Ahí está la prueba. Que entrando en Jerusalén con un pollino, aún así, ¿cuánta gente se puso a sus pies y agitó las palmas? ¡Qué potencia, la verdad! Sobre todo ante el que tiene mala conciencia. El poeta no es ningún autor. Como decía Cocteau, escribe al dictado de un yo muy profundo y misterioso. El poeta está en busca de la palabra perdida, como decían los masones, y muchos de ellos tienen mucha posibilidad de encontrarla. Sócrates, que era acompañado siempre de su daimon, también tenía una entidad que le visitaba en sueños, que tenía un carácter más autoritario, y le decía: Sócrates, hay que estudiar la música. Como nos comentaba Maurice Magre, y estoy
de acuerdo con esta visión, no se refería a esta entidad simplemente al arte de la música, tal y como lo entendemos ahora. Se refería de una manera general a la poesía. Porque Sócrates no era poeta. Y incluso es posible que tuviera un desprecio instintivo hacia la poesía que aleja de la razón pura. Y no le vemos hacer ningún esfuerzo hacia el arte en su vida. Daba demasiada importancia tal vez a la virtud, eso es lo que seguramente pensaba esa entidad que le exhortaba a estudiar la música. Daba demasiada importancia a la virtud en su filosofía de la vida e incluso tal vez a la felicidad. Sócrates, hay que estudiar la música. Escribe Maurice Magre. Ay, si hubieses sido poeta. Si hubieses, con solo que lo hubieses deseado. Porque la poesía es tan divina que basta llamarla para que comience a esclarecernos. Hubieses roto la cadena de diamantes grisáceos de tus razonamientos demasiado perfectos y como el pitagórico Zalmoxis, que se dice que fue tu maestro, hubieses escuchado la música de las esferas vibrar suavemente sin causa aparente por encima tuyo. La belleza te hubiese aparecido como algo superior a la verdad y hubiese valido la pena beber 2 veces la cicuta para anunciar al mundo esta verdad. Esto lo escribe Maurice Magre en su exquisito libro de las visiones divinas. Verbum demisum. A la letra he aprendido, a la letra te amo. Nadie más en el mundo. Me esfumo. La letra vive, salta, palpita, habla. El verbo se encarna. La gran alma ladina es liberada al frotar y frotar la atención enamorada. Mis letras te ofrezco, como brasas en la noche fría, como enchufes para un alma eléctrica, como espejos, como palmas, como cajas de aromas secretos. Ónice y estacté, a la letra late el cuerpo del saber. Citamos a continuación Novalis, un poeta que escribió ese misterioso Los discípulos en 6 y con el que conectamos a través de los cristales. Solamente los poetas han comprendido lo que la naturaleza puede significar para el hombre y no es arriesgado afirmar que la solución más perfecta de la humanidad se encuentra en ellos y que de ese modo cada sensación se propaga con pureza por doquier con sus infinitas modificaciones a través del cristal y de la movilidad de dicha solución. Todo lo hallan en la naturaleza, cuya alma solo a ellos no rehuye, y en el trato que mantienen con ella los poetas buscan con mucha razón toda la dicha y el encanto de la edad de oro.